Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Un saludo muy especial a quienes están presentes y también a quienes nos ven en diferido a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión traemos una exposición más a cargo de el compañero Rodolfo Giraldo, Alejandra Rodríguez y Juan Camilo Agudelo. Así que adelante, muchachos. Ok, gracias, Dolph. Bueno, entonces sean bienvenidos a esta nueva charla. Esta vez la vamos a realizar acerca del performance y profiling dentro de Flutter. La vamos a enfocar o queremos enfocarla más a lo práctico que a lo teórico. Por lo tanto, verán que la parte teórica simplemente va a ser una pequeña introducción para después ser complementada a través de la práctica, a través de ver código y ejecutar ciertas herramientas, ¿cierto? Entonces, ya como dijo Dolph, la presentación está a cargo de Alejandra Rodríguez, Juan Camilo Agudelo y mi persona, José Rodolfo Giraldo, y vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esta charla? Ya como dije, vamos a tener una breve introducción teórica. Esperamos pues dar un pequeño abrebocas a lo que es el tema. Después vamos a pasar entonces ya a ver lo que son las herramientas que nos da Flutter para poder hacer profiling y poder entonces ver cómo está el rendimiento de nuestra aplicación. Y por último, pues vamos a tener unos pequeños tips que nos ayudarán con el rendimiento pues de la app y ver cómo lo podemos implementar estos tips. Entonces, antes de iniciar con el tema, vamos a hablar un poco acerca de los árboles de widget para ver entonces cómo se dibujan los widgets en nuestra aplicación. Voy a aclarar, no vamos a entrar mucho en detalle ya que tenemos diferentes videos en el canal en los cuales hablamos acerca de esto. Por ejemplo, en el video de Keys entramos mucho más a detalle de cómo es que se comportan los árboles en Flutter y cómo está pues la unión entre estos. Aquí solamente pues voy a dar como un pequeño recordatorio acerca de la función de cada uno de los árboles. Entonces, iniciamos por el que creo que es el que más escuchamos, que es el árbol de widget. Recordemos que el árbol de widget viene siendo como un esqueleto, una maqueta de cómo están los widgets de nuestra aplicación, ¿cierto? Cómo están pues ubicados. Para que luego llegue otro árbol que también lo conocemos, que es el árbol de elementos. Este árbol de elementos va y toma como ese plano del árbol de widget y digamos que mira, los entiende, por decirlo así, ¿cierto? Está como entendiendo cómo está construido los widgets. Ahora bien, este árbol de elementos solamente los va a entender, pero no los va a construir, ¿cierto? Este árbol de elementos, por decirlo así, le pasa ese conocimiento al árbol de renderizado o el render object, que sí ya es el encargado entonces de dibujar nuestros widgets en la UI de nuestra aplicación. Listo, entonces digamos que esto era un pequeño recordatorio, le vuelvo a decir, explicamos más a profundidad este tema en otras charlas que tenemos en nuestro canal. Los invito a que las vean y a que le den like y compartan. Entonces, ahora sí, vamos a lo que compete en esta charla, que es el performance y el profiling. Entonces, iniciamos por el performance. ¿Qué es el performance? El performance en español pues viene siendo traducido como rendimiento. Sin embargo, algunos podrían creer que cuando hablamos de rendimiento solamente estamos hablando de una medida de velocidad, pero vamos a ver que no es así. El rendimiento en una aplicación Flutter está dado por diferentes puntos, como cuáles. Por ejemplo, tenemos cuánto tarda nuestra aplicación en poder hacer un llamado a red, cuánto tiempo tarda en poder dibujar la UI, cuánta memoria está gastando, ¿cierto? También tenemos el tamaño de nuestra aplicación. Estos diferentes puntos son los que al final, digamos que se unen y forman esa palabra rendimiento, performance. Y profiling es la acción de nosotros ir y medir esos puntos.
ir y medir cuánto está tardando nuestra aplicación en poder obtener, en poder realizar un llamado a red, cuánto está pesando nuestra aplicación y poder compararla frente a una APK o a una versión anterior, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es performance. Performance, ciertas medidas que nos permiten saber si nuestra aplicación está bien frente a rendimiento, y profiling, acción de ir a medir, valga la redundancia, estas medidas. Listo, entonces, veamos unos pequeños paso a pasos para poder entonces medir de una forma correcta o acertada el performance de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque resulta que podría llegar el caso en que nosotros nos hagamos una falsa ilusión, que pensemos que estamos midiendo de forma correcta nuestro rendimiento, pero no es tan así, ¿cierto? Entonces vamos a ver en qué momentos puede que estemos cometiendo una falla y cuál es la mejor opción para poder acercarnos más a la realidad en cara a medir el performance de la aplicación. Entonces, el primer paso es compilar en dispositivos físicos. Normalmente, nosotros cuando desarrollamos tendemos a utilizar emuladores, ¿cierto? Pero pues el emulador, en teoría, simplemente deberíamos utilizarlo como una herramienta para poder realizar el desarrollo de forma más simple sin tener que tener nuestro dispositivo al lado, ¿cierto? Ahora bien, nuestro cliente final al final no utiliza emuladores, al final siempre va a utilizar es un dispositivo físico, un celular, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos compilar en dispositivos físicos para acercarnos un poco más a donde va a ser utilizada nuestra aplicación. Y también, dado a que puede que el hardware que utilice el emulador sea muy distinto a un hardware que podría utilizar entonces nuestros dispositivos en la vida real, ¿no? En físico. Por segundo, tenemos entonces iniciar la aplicación en modo profile. Como ya de pronto algunos saben, Flutter pues tiene diferentes modos de compilación, donde tenemos el modo debug, que es pues el modo por defecto donde estamos pues, donde podemos debuguear nuestra aplicación. Tenemos el modo release, que es pues como este modo en el que más se acerca, o el que se acerca el que más se acerca a nuestro cliente final, ¿cierto? Digamos que aquí ya hay ciertas cosas distintas de estos dos modos, que es por ejemplo que el debug tiene que pues, ejecutar unos procesos por debajo, y esto puede hacer que nuestra aplicación sea un poco más lenta, ¿cierto? Ahora bien, nos dice que el modo profile es como el intermedio entre debug y release. Tenemos entonces también la oportunidad de debuguear, pero ya tenemos nuestra aplicación optimizada, digamos, para su uso. Entonces, digamos que es como el modo más eficiente en poder realizar un profiling de nuestra aplicación. Y por último, pues ya que tenemos los dos anteriores hechos, pues es ejecutar alguna de las herramientas de profiling. Este punto vamos a entrar mucho más en detalle ahorita más adelante, pero pues vale decir que tenemos diferentes herramientas para poder realizar este trabajo. Flutter ya nos trae una herramienta que es las Dart Tools. Sin embargo, pues hay herramientas de terceros, como puede ser el Dashboard, que pues es una plataforma donde podemos también medir este tipo de rendimiento o de performance de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, estos son los diferentes pasos. Aquí vemos pues cómo se hace la configuración del modo profile dentro de un archivo JSON. Más adelante nuestra compañera va a explicar esto un poquito más. Entonces, de pronto para un abrebocas a buenas prácticas, recordemos pues que la idea de esto es poder que nuestra aplicación se ejecute de una forma óptima y que nuestro cliente final lo perciba de esta forma, ¿no? Entonces, la primera de ellas es cuidado con el método build. ¿Qué sucede con el método build? Todos sabemos que el método build es este método en donde se construye el widget, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Resulta que este método build se llama siempre que se redibuja el widget también. Por lo tanto, si llegamos a tener una funcionalidad que nos lleva demasiada memoria o que de pronto consume mucho,
y siempre que se construya la aplicación va a estar ese proceso ahí ejecutando, ¿sí, cierto? Esa función va a estar siempre llamándose al momento de redibujarse la pantalla o el widget. Entonces esto podría llegar a ocasionar de pronto una percepción de que la aplicación se está quedando pegada siempre que sucede algo, ¿cierto? Entonces, cuidado con este método build. Si realmente es pues, necesario que esa funcionalidad esté dentro del método, tenemos que revisar eso, o si no, pues lo podríamos sacar para algún otro método que se ejecute pues, en el momento del ciclo de vida pues, del widget, ¿cierto? Listo. Usa con cuidado los efectos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que hay momentos en que queremos utilizar ciertos widgets que hacen como un tipo de efecto, como puede ser el opacity. Resulta que estos widgets pues vienen con una función que se llama Safe Layer, que digamos que puede ser un poco perjudicial para algunos dispositivos, ya que esta función Safe Layer hace algo que se llama Buffer of Screen, y esto lo que hace es cargar un poco el dispositivo, ¿cierto? Entonces podría, al momento de realizar la funcionalidad que queremos, hacer eso, que se ralentice la aplicación y de nuevo percibir como que la aplicación se está quedando tildada por momentos. Hay ciertas opciones que podemos utilizar en vez, por ejemplo, del opacity, que es que si la queremos aplicar sobre una imagen, podríamos utilizar una técnica que se llama opacity image. Pues los invito a que revisen un poco la documentación, ahí está, y ya nos explican entonces qué utilizar en vez del widget de opacity, ¿cierto? Ahora, no solamente lo tiene el widget de opacity, sino que también hay diferentes widgets que utilizan esta función Safe Layer. Entonces, de nuevo, cuidado pues con este tipo de funciones que puede ser causantes de un bajo rendimiento en nuestra aplicación. Listo. Cuídate de algunos constructores por defecto. Sabemos entonces, o hemos escuchado mucho de que, venga, es que debemos utilizar un constructor nombrado como es builder en vez de utilizar listView, ¿cierto? Esto se da pues al modo en que se representa un poco la data. Más adelante entonces mis compañeros también van a ahondar mucho más en este tema. Simplemente pues es como un tip de buena práctica que se quería dar como abrebocas ya a la parte entonces práctica. Entonces ya a continuación vamos a pasar a lo que queremos ver, ¿cierto? Al código. Vamos a ver las herramientas. Voy a dejar de presentar para que presenten mis compañeros. Y mientras tanto, recordemos pues que esto lo hacemos para que nuestro cliente final perciba que nuestra aplicación está fluyendo de forma óptima y no que tiene como esos parones por momento, ¿cierto? Entonces, nada, Aleja, te cedo la palabra. Gracias, José. Bueno, en esta parte ya vamos a dar inicio como a la parte práctica. Entonces, lo primero, lo que mencionaba José, debemos tener un dispositivo físico. En este caso yo estoy usando la herramienta Visor, en donde puedo conectar pues mi teléfono físico y podemos ver aquí lo que está sucediendo en él. Adicionalmente, en Visual Studio Code particularmente, tenemos esta carpeta que se llama VS Code. En esta hay un archivo que se llama launch.json. Aquí es donde nosotros podemos configurar pues, el modo profile para poder hacer el lanzamiento de nuestra aplicación en este modo. Entonces, básicamente, pues nos pide un name, un request, un type y un Flutter mode, donde vamos a especificar qué es el profile. Listo. Para continuar, entonces, para nosotros poder ejecutar la aplicación en modo profile, una vez configurada ya nuestro archivo, podemos ejecutar el comando flutter run profile, menos profile. Y así se va a lanzar en modo profile la aplicación en nuestro dispositivo. Esperemos un segundo mientras termina de hacer aquí los requerimientos. Listo, aquí entonces está lanzando nuestra aplicación. Y aquí podemos acceder a la parte de DevTools muy fácilmente. Aquí nos proporciona, aquí dice Flutter DevTools, y entonces podemos dar Command y clic sobre el enlace para que nos lo abra en una pestaña nueva. Entonces ya les comparto.
Y aquí, entonces una vez aquí, podemos empezar a analizar las métricas que nos arroja sobre nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar explicando en la parte de performance que aquí vamos a poder observar medidas relacionadas al tiempo. Estas medidas son 4 particularmente, que son el tema de la UI, el raster, los dunks y el shader compilation. Por la parte de la UI, ¿qué hace aquí? Básicamente, coge el código que está en Dart y lo ejecuta en una máquina virtual. Esta máquina virtual permite que se haga la creación de los 3 árboles que comentaba José: el árbol de widgets, el árbol de elementos y el render object. Pero aquí todavía no sabe cómo debería dibujar. Entonces, para eso se utiliza el segundo, que es el raster, y entonces él toma los 3 árboles y a través de comandos le dice a la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, que haga el dibujado de todos estos elementos. Luego, en la parte del junk, este nos indica cuando un frame está tardando demasiado en dibujarse. El estándar o lo que se recomienda es que se dibujen a 60 FPS, o sea, fotogramas por segundo, a 17 milisegundos. Entonces, y el último, que es el shader compilation, básicamente se encarga de hacer la construcción de widgets o elementos más complicados, como lo son las sombras, los reflejos, las texturas o las iluminaciones. Aquí en nuestra aplicación de ejemplo tenemos 4 partecitas. Una donde vamos a presentar un ejemplo de bajo performance, la siguiente de buen performance, la tercera de network y la última de tips. Entonces vamos a iniciar por la de bajo performance. Entonces yo le di clic y no sé si se alcanzó a notar, pero se tardó bastante, o pues se notó que dentro de que le di clic a que se construyó toda la pantalla, tardó un poco. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra y nos dice, pues estos colorcitos rojo y como naranjita nos dice pues que algo está mal, que algo está fallando, ¿no? Entonces, si yo le doy clic sobre uno de ellos y vengo aquí a esta partecita, podemos observar que en el button up nos dice que está tardando 74.59 milisegundos esta ejecución o esta parte del programa. Si voy a sumar y me dice que en total se está tardando 1443 milisegundos, que es muchísimo. Pero acá nos da como detalle en dónde se está demorando. Aquí podemos ver que, por ejemplo, este es un build o el builder que se está encargando de construir cada uno de los ítems que tenemos en pantalla. Aquí si yo oculto la parte de las librerías de Dart y librerías de Flutter, entonces nos va a decir que lo que está tardando, lo que está generando ese retardo son el obtener la lista y el dibujado de cada uno de los elementos de la lista. Aquí nos dice pues, específicamente dónde está. Entonces, si vamos a nuestro código, podemos ver entonces que aquí tenemos la página y aquí está la de bajo performance. Entonces, esta página básicamente es un stateless widget que tiene un scaffold, un navbar, que eso pues no nos interesa mucho, y lo que nos interesa es la parte del body, cómo está siendo construida. Tenemos un single child scroll view, que es el que nos permite pues hacer el scroll hacia arriba o hacia abajo en la pantalla, una columna que cada uno de sus hijos viene de esta función que se llama getItemList. Esta es una mala práctica y por eso nos genera un bajo performance, porque nosotros no deberíamos tener funciones que retornen widgets. Deberíamos tener son clases que retornen widgets. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hace esta función? Básicamente, este getItemList lo que tiene es una variable que es una lista que inicia vacía, una cantidad de elementos, que en este caso son 10.000, y un for donde va a recorrer pues los 10.000 y para cada uno de ellos va a agregar un elemento a la lista. Entonces, esto hace que nuestro performance baje porque lo estamos haciendo de una manera incorrecta o implementando una mala práctica. Ahora,
vamos a aquí. Vamos entonces a ir a nuestro buen performance y si vemos, nosotros aquí no tenemos ningún colorcito adicional rojo o naranjita. Entonces, si hacemos scroll y demás, podemos ver que todo está fluyendo correctamente. Ahora, si vamos a el código, la construcción de esta página es un poco diferente. Entonces tenemos nuestro scaffold, nuestro advert y lo que nos interesa que es el body. En este caso, la buena práctica sería implementar un builder. ¿De qué? De un list view. Entonces, esto nos permite asignarle o decirle cuántos elementos queremos y que aquí mismo podemos crear el widget que necesitamos. Entonces, ya no necesitamos decirle que tenga un scroll view, un single child scroll view, y no necesitamos tampoco decirle que dentro de la columna construya cada uno, sino que este widget del List View Builder nos permite de una manera más eficiente poder construir nuestra pantalla. Vamos de nuevo al DevTools. Listo. Si yo volviera, por ejemplo, para mostrarles aquí de nuevo, le di clic y tardó más. Entonces, si hago yo scroll, entonces vemos que el comportamiento de las métricas que nos arrojan son un poco más alertantes, ¿no? Ahora, vamos por la parte del CPU Profiler. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos grabar un espacio o un momento de nuestra aplicación para analizarlo particularmente. En el anterior, en el primero, podíamos ver como una vista general de si yo entro aquí, ¿qué pasa? Si entro aquí, ¿qué pasa? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a darle en record y voy a hacer la ejecución que quiero, ¿no? Entonces, voy a hacer scroll y para. Entonces aquí él hace el procesamiento y nos va a dar como los análisis de todo, cuánto está tardando en hacer cada una de las peticiones o de las funciones que está realizando. Podemos grabar cualquier parte pues, de nuestra aplicación y él nos va a dar las métricas correspondientes. En la parte de la memoria también podemos observar un comportamiento aquí sobre cada una de las experiencias de qué tanta memoria está consumiendo al realizarlas. En esta parte que estamos en el bajo performance, si yo hago el scroll, podemos ver la gráfica, cómo se comporta, y entonces vamos a compararla con el de buen performance, ¿no? Y entonces si vemos aquí como tenemos un buen performance, ese consumo de memoria bajó. ¿Listo? Entonces para esto nos sirve esta parte. En la parte de Network, nosotros podemos analizar cada una de las peticiones que estemos... Podemos analizar las peticiones que estemos realizando en la aplicación. Por ejemplo, tenemos aquí esta parte de Network, en donde yo, si le doy aquí, estamos consultando dos imágenes. Y aquí nos muestra los resultados. Entonces, nos dice o nos proporciona qué método estamos usando para la petición, cuál fue la URI que se lanzó, cuál fue el estado de esa petición. Aquí podemos ver si de pronto nos responde un error o un no autorizado, un no encontrado y demás según el estatus. El tipo de respuesta que obtenemos, la duración de la petición y en qué momento se realizó. Si yo vengo, por ejemplo, a la primera, entonces aquí podemos ver como cositas adicionales. Por ejemplo, los headers, qué headers utilizó la petición, la respuesta, qué formato tiene, qué tamaño, qué dimensiones, y en la parte de cookies, pues si se utiliza alguno, ¿no? En la parte del login básicamente va registrando todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra aplicación. Si nos movemos, si vamos a alguna pantalla, así. Entonces nos va registrando todo lo que hacemos. Y en la parte del app size, podemos analizar a través de un archivo JSON el tamaño de nuestra aplicación. Podemos analizar uno solo. Por ejemplo, yo aquí ya tengo uno ejecutado. Y si le doy a analizar, entonces aquí él me permite ver cómo, en qué áreas o cómo se está distribuyendo el tamaño de mi aplicación, cuáles ocupan más, cuáles ocupan menos y demás. Pero también hay algo muy chévere que podemos hacer aquí, que es en la parte del div,
nosotros podemos comparar dos archivos. Entonces, primero les voy a pasar un comando que podemos utilizar para generar pues este archivo JSON, para generar el build y que nos genere ese archivo, ¿no? Se les va a pasar aquí el chat. Y entonces, con ese nosotros hacemos el build y nos da este archivo JSON que podemos usar para poder hacer la comparación. En el primer caso voy a usar un archivo donde tengo la aplicación que estamos viendo aquí, básica, y en el otro voy a usar una donde en los assets yo agregué un video para poder hacer la comparación y que veamos la diferencia. Si yo le doy aquí en analizar las diferencias, entonces nos va a decir que en el segundo archivo nosotros tenemos 61 megabytes adicionales y pues nos dice aquí en dónde están, ¿no? Nos dice que están los assets, que está y que es en la carpeta de videos y que es un video que se llama video prueba, que es el que nos está proporcionando este tamaño adicional. Entonces, si nosotros hacemos un cambio o algo así, queremos verificar si fue mucho el aumento con ese cambio o si no, podemos hacer la comparación de el archivo JSON que teníamos antes de y el archivo nuevo con los cambios que tenemos adicionales, ¿no? Bueno, por esta parte sería entonces como la exploración de la herramienta DevTools y ya le cedo la palabra entonces a Juanca para que nos hable un poco acerca de los tips. Listo, Aleja, muchísimas gracias. Ay, permítame un segundo. Listo, entonces vamos a dar algunos tips de buenas prácticas a la hora de escribir nuestro código con respecto al performance de la aplicación. ¿Sí? Vamos a ver primero, vamos a ver 5 tips. Entonces vamos a empezar por el primero, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una rica y deliciosa hamburguesa para hoy, viernes 3:30 de la tarde. Bueno, ¿de qué se trata el primer tip? Bueno, nos dice usar constantes tanto como sea posible, constructores constantes. ¿Sí? Acá tenemos un widget, un stateful widget que tiene un counter y un scaffold básico. Su scaffold tiene un floor in action button con una función onPress, que esta función onPress lo que hace es aumentar el contador y hacer un set state. Súper sencillo. En el stack tenemos acá simplemente un positioned con el background widget y un center con un texto, que el texto nos muestra el contador básicamente. ¿Qué tiene este background widget? Más sencillo todavía. Tiene un print y tiene simplemente una imagen. Entonces acá tiene este print. Vamos a ver acá el print, nos dice, se redibujó la primera vez que entramos. Listo. Cuando yo le doy al botón para aumentar el contador, vemos que cada vez se está redibujando este background widget. Yo le doy más y se redibuja. Si nos ponemos a pensar, pues yo en realidad no necesito que se me redibuje el background. Necesito es que se redibuje nomás el contador. Entonces en este caso, pues tenemos una solución súper sencilla. ¿Cuál es? Usar un constructor constante. Veamos. Y para usar un constructor constante, solamente tenemos que usar la palabra reservada const antes de instanciar la clase. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá nos da un error porque este background widget no tiene un constructor constante definido. ¿Cómo se define ese constructor? Más sencillo todavía. Como si fuera un constructor normal, pero solo le ponemos la palabra const y listo. Aquí ya tenemos el constructor constante. Y acá donde lo llamamos, ya está bien. Ustedes dirán, pero eso tan sencillo sí funciona. Sí. Entonces vamos acá, le hacemos un hot reload, se construye una vez y le vuelvo a dar acá y ven que mi contador sigue aumentando, pero este widget ya no se está redibujando. Entonces, ¿cuál es la magia de const? Const es como una especie de caché, es un caché de Flutter. Entonces lo que hace es que este widget, como nunca va a cambiar, como en el futuro no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, lo que hace él es que lo construye en tiempo de compilación. Lo deja ahí como guardadito en un baúl y a la hora que se necesite no lo va a construir, sino que lo va a sacar de donde lo tiene y lo va a poner ahí. Entonces, por eso no se vuelve a redibujar el widget y es mucho más rápido. Y pues así ahorramos recursos, ¿no? Entonces, esto por el primer tip. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, levantan la manito y de una.
Muy bien. Ahora vámonos con el segundo tip. ¿Qué hace el segundo tip? Tenemos acá este texto que nos muestra la hora actual y tenemos un cuadradito, que este cuadradito lo que hace cuando se inicia es que me genera un color random. Acá es muy similar al ejemplo anterior. ¿Qué quiero hacer yo? Que cuando yo lea este botón me refresque la hora, pero no me cambie el color del cuadradito, ¿sí? Entonces ese es como el objetivo. ¿Cuál es el problema o cuál es el tip? Que tenemos que evitar llamar al setState en un nivel muy alto en el árbol de widgets, ¿no? Entonces acá vamos a explicar el widget. ¿Qué tiene el widget? Tiene un stateful normal, tenemos acá definido una variable random, tenemos acá el print del build, ¿sí? Para ver este widget cuando se está rebujando. Igual un scaffold con un press, este un press es más sencillo todavía, que lo que hace es un setState, ¿sí? Y un setState y no hace nada más. Acá en el body, lo importante es que acá tenemos este texto, que ese sería el texto que nos carga la hora actual y simplemente pues nos carga la fecha actual y nos muestra la hora. Y un center, que ese es el container, que nos trae un random color. Entonces, este random color pues simplemente era un color al azar. Bien. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de que solamente se me reduje esto y no todo el widget? Con const, ¿qué creen? Con const ponemos acá este container constante. ¿Será que se puede? A ver, podemos abrirlo y mirar su constructor. Este no tiene un constructor constante. Entonces, no. Pero igual, si fuera otro widget, tampoco se podría. ¿Por qué? Porque al llamar esta función, ya no se puede usar const, que lo vamos a ver en un tip más adelante. Y entonces, ¿cuál es la solución? Para esto hay muchas soluciones. Por ejemplo, usar un manejador de estado, usar provider, usar blog, riverpod. Pero hay una solución más sencilla con las herramientas que Flutter nos provee nativamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer esto, este datetime, en una variable que se va a llamar, va a ser un final value notifier, pongámosle por value notifier y lo vamos a instanciar de la siguiente manera: value notifier, y le ponemos el valor de la fecha actual, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Solito, ahí donde está no va a hacer nada. Entonces, este texto lo envolvemos en este momento que estamos usando como estas extensiones en un string builder. ¿Por qué? Porque pues ya no queda la estructura del string y el builder. ¿Qué necesitamos acá? Esto no va a ser un string builder, sino un value listenable builder. El tipo va a ser un datetime. Y acá no es string, sino es value listenable. Que acá es donde va nuestro value notifier, o value notifier. Acá nos marca este error. Creo que no le pasa el tipo. Acá value notifier de tipo datetime. ¿Sí? Y acá, ¿por qué nos marca error? Porque esto ya no va con el snapshot, sino que tiene el context, tiene el value y tiene el child. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿sabe que con esto funciona? ¿Ustedes qué dicen? Refresquemos a ver. No, solamente cambiamos esto acá. Entonces, si le damos al botoncito, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque acá no estamos, bueno, sigue igual, pero ¿por qué? Porque acá no estamos usando el value. Entonces acá le ponemos ese el value, que ese es el valor que cada vez que esto cambie, se va a refrescar este valor, se va a actualizar con el nuevo valor. Entonces, guardamos. ¿Qué pasará ahora? ¿Será que sí? ¿Será que no? Refrescamos. Bueno, ya la fecha se dañó. Ya la fecha no cambia. ¿Por qué? Pues simplemente porque no estamos actualizando este valor en ninguna parte. Entonces acá abajo no lo vamos a hacer con setState, sino que simplemente vamos a colocar or value notifier punto value igual datetime punto now y listo. Entonces vamos a abrir acá la consola, vemos que se rebujó el widget, pues hicimos un full reload. Ahora le damos aquí y vemos que solamente la fecha es la que cambia, el container queda igual y el widget no se vuelve a redibujar. Entonces esto es, evitemos usar
el set state hacia la loca, en lo más alto de los widgets, sino que tratemos de que solamente lo que se refresque sea lo que necesitamos. Listo. Bueno, vamos ahora por el tercer tip. Ya vamos por la mitad, ya casi. Ya casi. Muy bien. Acá nuestro tercer tip nos habla de que tenemos que evitar los métodos, esos se llaman helper methods, para construir los widgets. ¿Qué son los helper methods? Estos métodos, como lo decía ahorita la compañera Aleja, es mala práctica que un método devuelva widgets. Vamos a ver por qué. ¿Qué tenemos acá? Un stateful widget, una variable que nos dice show circle, que es a la que nos define si mostramos un círculo o un cuadrado. Tenemos acá un animator switcher, que es el que contiene pues el widget que se va a mostrar, y este botón que lo único que hace es un set state y vamos a negar la propiedad, el valor de la propiedad. Básicamente, para los que no sepan, esto lo que hace es que si la variable está en true, la convierte en false, y si está en false, la convierte en true. Listo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento esperado de este widget? Pues que al yo cambiar entre un círculo y un cuadrado, pues me haga una pequeña animación. Veamos, yo le doy aquí, pues no hace ninguna animación. Entonces se preguntarán, ¿pero por qué? Pues si está todo bien, ¿no? Pues resulta que cuando usamos estos widgets, una de las desventajas de usar estas funciones que retornan widgets es que esta parte, digamos como el controlador del animator, él entiende que le están mandando un container. Entonces, como las dos le mandé un container, pues él dice, no, pues es el mismo, que lo voy a cambiar. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Es simplemente extraer estos widgets en clases, estas funciones en clases. ¿Cómo así? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Primera, nos cogemos todo esto, después del return, borramos la función y simplemente creamos un stateless widget que se llame circle y aquí ponemos todo lo que hayamos pegado ahorita, todo lo que hayamos cortado ahorita, ¿sí? Esta es una forma. Entonces acá, pues la forma de extraer los widgets. Entonces acá vamos a usar es circle. Y hay otra forma que es la que más me gusta a mí, que es viniendo acá, damos clic derecho, refactor y extract for widget. Y acá le colocamos el nombre y listo. Ya, aquí quedó. Entonces acá le ponemos un square, guardamos y ahí alcanzaron a ver la animación, ¿cierto? Entonces si yo le doy aquí cambiar, ahora sí hace la animación. Entonces ven una de las desventajas de usar funciones que retornen widgets. ¿Cuál es la única ventaja que tienen estas funciones? Como lo dice Remy Russell. ¿Quién es Remy Russell? Es que las clases son mejores por defecto, pero las funciones, lo único bueno que tienen es que nos ayudan a escribir. Es que se escriben con un poquitico menos de código, pero a la hora de funcional no tienen ningún beneficio las funciones. ¿Quién es Remy Russell? Si se lo preguntan, pues es simplemente el creador de Provide, de Riverpod, Chris, persona normal. Bueno, entonces, ¿qué otras? Por aquí les voy a dejar, digamos, como todas las diferencias que hay, porque en realidad, digamos que lo mejor es utilizar clases en vez de los widgets. Y un videito súper cortico, entre 2 y 3 minuticos para que se entretengan. Ahora, vamos por el cuarto tip. ¿Qué es el cuarto tip? Otra lista llena de colores. Bueno, con esta lista pasa algo interesante. ¿Quién de ustedes conoce esta propiedad item extends? Una manita arriba, algo, una bullita, un emoticón. Ok, muy bien, vamos a ver qué es item extends. Acá tenemos una lista, ¿cierto? Unos widgets que simplemente generamos una lista de 20 elementos. Tenemos un scroll controller, que ¿para qué es este scroll controller? Para que cuando leemos a este botón, a este muñequito de esquiar, nos dé hasta el final de la lista, ¿sí? Pues acá podemos ver, pues funciona normal, como esperamos, ¿cierto? Con el scaffold, con el coordination button, con su press, que lo que hace es que me lleva a la posición final del scroll, un list view,
con su controller y los widgets que generamos. Nada del otro mundo, ¿sí? Funciona bien. Ahora bien, yo me salgo, y acá ya no son 20, sino 200. Entra fluido, muy fluido. Cuando yo le doy que baje, como que se demora un poquitico. Ahora, si yo le pongo 2000, veamos qué pasa. La lista fluida, normal, pero cuando voy abajo, como que se queda. ¿Sí vieron? Como que hizo un pequeño delay. Lo repito por si no lo vieron. Ahí le di clic y se quedó, como que se empieza a demorar. Y así, entre más widgets le ponga, más se va a demorar. Como le 20.000, para no ser tan aburrido el ejemplo. 20.000, vamos abajo y se quedó pegado. ¿Sí? Ahí ya le di clic y sigue. Inclusive creo que ya ahí no pasa. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, dejémoslo en 2000 que ya me asusté. ¿Cuál es la solución? Es muy, muy simple. Acá tenemos un widget. Acá en el container le decimos que el height va a ser 200. Oiga, esto se quedó. Pero bueno, creo que si reiniciamos ya. Muy bien, entonces acá abajo, bueno, acá en el container, como les decía, tenemos un height de 200. ¿Sí? Cada cuadrito tiene un alto de 200. Acá en el list tenemos una propiedad, yo sé que muchos hemos visto, pero nunca la hemos utilizado, que se llama item extends. ¿Qué es esta item extends? Le dice a la lista cuál va a ser como la extensión. La extensión se basa en la dirección del scroll. Uy, ya soltó. ¿Vieron? Entonces, la posición si el scroll es horizontal, pues va a ser el ancho. Si es vertical, va a ser el alto de cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, como sabemos que la posición, que el scroll es vertical y el height es de 200, le vamos a poner acá 200. Espérenme que creo que mi emulador murió. Ok, vamos a lanzar. Entonces, la posición, el item extend va a ser 200. Entonces, ¿por qué se demora? Porque resulta que él tiene que calcular cada uno del tamaño de sus ítems, de los ítems de la lista. Entonces él tiene que hacer el cálculo por 20.000 elementos. ¿Por qué? Porque está lleno hasta el final del scroll. Entonces eso es lo que hace que se demore tanto tiempo en ir hasta el final del scroll. Ahora, con este item extends, lo que hace es que él ya sabe cuánto va a ser la extensión de sus ítems, entonces no tiene que preocuparse por calcular eso. Entonces entramos otra vez, tenemos acá 2000, ya lo bajamos a 2000 y vamos al final y de inmediato va hasta la posición final. Ahora otra vez con 20.000. Bajamos y como si nada, ¿sí? Ahora sí, como si nada. Entonces, vieron, simplemente una propiedad nos hace que el rendimiento sea totalmente distinto. Bien, eso es todo por este tip. Vamos por el último y no menos interesante. Tenemos acá un contador, como cosa rara, un contador. Tenemos acá, ¿cuál es el propósito de este tip? Es evitar que los widgets se redibujen innecesariamente. Es muy similar a los anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Tenemos un botón, lo que hace es que aumenta en uno el contador y hace una pequeña animación, ¿sí? Vemos como el numerito se anima. Tenemos acá simplemente un stateful con el controller y el contador. Y acá inicializamos el controller con una duración de 400 milisegundos y listo. Y pues obviamente el dispose del controller en el dispose de la clase. Lo mismo, un scaffold con un floor action bottom, con un onPress, que lo que hace es que aumentan uno el contador y hace un forward de la animación. Eso es todo lo que hace. Acá tenemos el animator builder, le pasamos el controller. Esto lo único que hace es rotar el numerito. Y acá tenemos el child. Este child es un counter widget. ¿Sí? Esto es un widget que recibe un counter. Acá estamos imprimiendo cada vez que ese widget se dibuje. Y es un center con un text del counter. Listo. Entonces vamos a limpiar la consola. Entramos aquí. Listo, se dibujó una vez. Entró una vez acá. Bien. Ahora,
Cuando yo ejecuto la animación, miren todas las veces que este widget se redibuja. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Porque el widget está dibujándose por cada tic de la animación. Entonces, mientras dura la animación, vean la cantidad de veces que se redibuja el widget. Para esto hay una solución aún más fácil que las anteriores. Ustedes podrían decir, ah, bueno, con un const, listo. Acá este constructor es constante, ¿sí? Es un constructor constante, usemos el const, ya que es tan fácil que nos arregla todo. Const, no se puede. ¿Por qué? Porque la variable counter es una variable, no es constante. Entonces, acá tener cuidado porque con el const no podemos usar variables, ¿sí? Entonces, no, el const no es la solución. Ahora bien, acá en el Animator Builder tenemos una propiedad que se llama Child. ¿Alguno de ustedes la ha llegado a ver en los builders? Yo creo que la mayoría sí lo han llegado a ver. Esa propiedad Child en casi todos los builders la tienen, pero nunca la usamos. Curiosamente sabemos que existe, pero no la usamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover este counter widget de aquí y nos lo vamos a traer para esta propiedad Child de aquí. Este builder, ¿qué métodos tiene? Tiene un build context y un widget. Entonces el context no lo vamos a usar y esto ya va a ser child, porque ese es el widget. Entonces aquí no, este builder nos va a mandar el child que él tiene. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar child, que es este que nos entra acá. Recuerden aquí para que no se me confundan, este child es el child del transform, listo, y este child es el child del animated builder. Entonces si guardamos, vemos acá la consola, se redibuja una vez, bien. Ahora voy a animarlo de nuevo y ven que ya solamente se redibuja una vez. ¿Sí? ¿Ven? Entonces aquí no necesitamos que este widget hijo se esté redibujando cada vez que cambia que va haciendo un tick de la animación, sino que queremos que solamente se redibuje una vez. Sí, Javier. Sorry. No. Ok. No problema. Entonces, bueno, acá estas propiedades yo sé que muchos las hemos visto y nunca las hemos usado, las dejamos ahí como, bueno, eso será de flores. Entonces, para que vean que esta es la forma de evitar que este widget se redibuje un montón de veces y solamente se redibuje una sola vez. Y listo, muchachos, digamos que eso es todo por los tips. No sé si hasta el momento alguno tenga alguna duda, sugerencia, reclamo. Bueno, veo que no. Entonces acá les voy a dejar ¿cómo se llama? Una parte de la documentación donde nos explica las buenas prácticas de Flutter. Esas buenas prácticas, algunas, por no decirlas, la mayoría están acá implementadas. Las de constantes, las de el Animator Builder, ¿sí? Y adicional, antes de finalizar, quiero compartirles un video. Este sí no es cortico, es en inglés y está chévere. Como para un ratico libre, lo vean. Vamos de la mano con animaciones y performance y lo que nos gusta hacer perezosos, el lazy load. Y listo, pues si ninguno tiene preguntas, dudas o sugerencias, pues agradecerles por su... ¡Ay! Un momentico. Agradecerles por su tiempo, por su atención y nada, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Deseamos que le pongan un poquito más de empeño o sea, que vayan un poquito más de lo que nosotros le dejamos acá y nada, y aprendan muchísimo más acerca de esto de profiling, performance, rendimiento, como lo quieran llamar. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros Rodolfo Giraldo, Alejandra Rodríguez y Juan Camilo Godelo por esta exposición. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes, les recuerdo a quienes nos ven en diferido que le den me gusta, que comenten qué les gustaría aprender en unas siguientes ediciones. Y pues que esperamos pues les esté gustando mucho. A los presentes esperemos pues hayan aprendido bastante el día de hoy. Y recuerden que cada 8 días tenemos nuevas exposiciones, ¿cierto? Entonces, para que estén muy pendientes, muy atentos a lo que se venga. No siendo más, que tengan todos un feliz resto de día y hasta luego.